Vuelve con nosotros el doctor Asdrúbal Aguiar, el educador, jurista, es político, es escritor. Ha sido y ha ocupado los puestos más importantes, excepto el de presidente en Venezuela, porque fue ministro de Relaciones Interiores, fue ministro de la Secretaría, fue gobernador del Distrito Federal, que es como casi un segundo presidente o un vicepresidente. Y además tiene innumerables trabajos, libros, conferencias. Uno de los más recientes trabajos se llama La mano de Dios, huellas de la Venezuela extraviada. Y aunque el tema central que habíamos hablado hoy, que vamos a hablar hoy, es y después de la pandemia y de Donald Trump, ¿qué nos espera? Porque tiene toda una teoría bien interesante. Después de anunciar el libro que consiguen en Amazon y en alguna de las librerías más importantes, si está cerca usted de una librería, puede salir, están abiertas y tiene el tiempo, porque encerrado aquí, yo no sé si le pasa a usted, doctor Aguiar, pero a mí se me va el tiempo mucho más rápidamente que si estuviera en la calle yendo de un sitio para otro. Pero bueno, Sí. como anuncié La mano de Dios, huellas de la Venezuela extraviada, tendré que preguntarle cuándo nos extraviamos en Venezuela y por qué. Bienvenido. Gracias, Napoleón. Recibe un fuerte abrazo para ti y para los tuyos, ¿no? Siempre es grato llevar contigo este diálogo, ¿no? Mira, el extravío venezolano, Napoleón, quienes en cierta forma no es que miran a los árboles, sino que se pegan a los árboles a un punto tal de que ni siquiera ven el árbol, menos pueden ver a los árboles, menos pueden imaginar el bosque. Reducen nuestra tragedia a hechos muy recientes. Hay quienes afirman que íbamos económicamente bien hasta que se nos ocurrió incurrir en el dislate de acabar con un programa de apertura que yo saludo y que consideré en su momento positivo durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Otros, por el contrario, dirán es que la sensibilidad social que se estableció en Venezuela con los programas sociales que inicia Pérez, los amplía Rafael Caldera y simplemente llegan al espacio sideral con Hugo Chávez Fría, se agotaron sobre la base de la corrupción y de la mala gerencia de Nicolás Maduro. Bueno, si esas son las perspectivas, una vez que Venezuela cambie, habría que establecer un buen programa económico, para lo cual hay que poner a trabajar a quienes tengan que hacerlo en ese campo, y habrá que ver en dónde se consiguen recursos, sobre todo en el tiempo post-pandemia, para sostener programas sociales. Porque debo decirte que el primer efecto del tiempo post-pandemia es que la pandemia ha afectado a todas las economías grandes, medianas y pequeñas. Y no hay recursos en el sistema financiero internacional para esos programas generosos de asistencia que daba incluso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, para solo mencionar algunos. No habría manera de recuperación sin la asistencia financiera del G8 o del G20, es decir, de los países más desarrollados. En el caso de Venezuela, yo me he hecho esta pregunta a Napoleón. Una vez que concluí mi libro anterior, que se llama De la pequeña Venecia a la disolución de la certeza, porque llegué a una conclusión metafórica, vamos a llamarla así, porque las realidades no cambian en 24 horas. La conclusión metafórica es la desaparición cabal del Estado y de la nación en Venezuela. ¿Por qué desaparece el Estado? Quienes hicimos docencia en el campo del derecho público, la primera enseñanza que le llevamos a los estudiantes es qué es un Estado. Y un Estado tiene tres elementos básicos: un territorio, una población y un gobierno. Si uno habla de la población, uno dice la población se forma en nación sobre la base de valores compartidos y de costumbres. La población venezolana se fracturó totalmente. Una migración que supera a los 6 millones de personas en este momento, mientras que el resto migra hacia adentro, desperdigada, desarticulada, porque el espacio territorial que le sirvió de base ha sido fragmentado
está bajo control de distintas autoridades extranjeras e internas, criminales unas, criminales las otras. Hablo de autoridades porque ejercen poder, aun cuando no sean constitucionales. Los criminales ejercen poder en el orden interno en los espacios que han logrado en Venezuela, como los ejerce la FARC o el ELN o el terrorismo. Entonces hay una diáspora. O el narcotráfico. O el narcotráfico, exactamente. En la zona de Petare, la lucha es contra los grupos, vamos a llamarlos parapoliciales y delincuenciales que controlan esa zona. Y en el oeste de Caracas se expide una moneda de circulación habitual que no es ni el dólar, ni el bolívar, ni ninguna moneda oficial que controle algún tipo de banco central, sino el banco de los mismos delincuentes o de la misma comunidad, para decirlo en términos también aceptables. Entonces, un territorio que se fracturó, una población que viajó al exterior y viajamos al exterior, Napoleón, unidos por el dolor en los afectos. O sea, que nos quedó allí quizás la bandera, el escudo, el recuerdo del himno nacional, alguna canción que cantábamos en tiempo previo a nuestra salida, y nos quedan el recuerdo de los olores y de los sabores. Pero una población que, por cierto, carece de gobierno, porque cuando uno ve que hay un gobierno nominal en el Palacio de Miraflores que no gobierna porque entregó el territorio y lo fragmentó, y hay otro gobierno nominal en la Asamblea Nacional, que es ese Juan Guaidó, es un gobierno virtual, para llamarlo de alguna forma, es un gobierno del siglo XXI, gobierno de redes. Hay dos asambleas nacionales, más una que supuestamente ahora se elige, una asamblea constituyente, un tribunal en Caracas, otro tribunal en el exterior, un ministerio público adentro, otro ministerio público afuera. Obviamente no hay ni gobierno, ni población, ni territorio. Ha desaparecido la nación venezolana. Y uno se pregunta, cuando algo desaparece sobre un territorio, ¿cómo se recompone? La Unión Soviética se cayó. Pero perdone que lo interrumpa, para redondear, porque se me ocurre una pregunta con lo que está diciendo. Es verdad que en ciertos momentos, ¿no?, se habló de separatismo, pero era algo como liviano. Y se hablaba del Zulia porque es un país petrolero y entonces recibían menos beneficios de lo que daba el petróleo que el resto de la comunidad, según los que querían separarse. Pero no tenía fuerza. Pero no estamos en peligro en este momento de realmente perder la nación como se perdió Yugoslavia, porque las naciones desaparecen también. Es muy difícil. Una parte para el narcotráfico, otra parte para el ELN, otra parte para la FARC. No estamos como nunca en peligro de que la nación desaparezca. No, es que acabo de señalar lo siguiente. Desapareció el Estado y su base territorial. En la medida en que no hay gobierno, no hay control jurisdiccional, soberano y constitucional sobre un espacio territorial que es en donde debe imperar la ley, con la fuerza que se le permite usar a la ley. Eso desapareció cabalmente en Venezuela. Y los espacios han sido fracturados. El sur de Venezuela lo controla el ELN, la criminalidad y quienes explotan las riquezas del arco minero de Venezuela. Ahí no entra la Fuerza Armada, ahí no entra la policía, ahí no entra la ley de Venezuela. El occidente venezolano desapareció bajo control de la guerrilla y del narcotráfico. Y el oriente venezolano, nuestra ilusión era la prolongación hacia nuestra Guayana Esequiba, y virtualmente la hemos perdido por falta justamente de poder soberano, jurisdiccional y policial. Venezuela perdió su territorio después que nace cortándole un costado a Colombia. Esto hay que recordarlo históricamente también. Las partes que le quedan las pierde también en el occidente y en el oriente como consecuencia de momentos de debilidad institucional muy fuerte. Pero existía Estado y había un esbozo de nación en el país. Hoy en día no hay Estado y no hay nación. Tú ponías la comparación
Napoleón, que creo que es muy pertinente, de la República Federativa de Yugoslavia. Una vez que cae el muro de Berlín, entra en crisis Europa Oriental, los países yugoslavos dicen, bueno, esto es una federación artificial, esto es una patria de bandera, como diría Miguel de Unamuno. Esto fue una creación de la modernidad, dirán otros, yéndose mucho más atrás dentro de la historia. Esto fue la obra de ese Leviatán, que era una suerte de monstruo artificial que iba a disciplinar a las poblaciones. Pero en el caso de Yugoslavia se fractura la República Federativa y la gente pudo regresar a los lazos primarios nacionales. ¿Por qué? Porque eran serbios, croatas, montenegrinos, para poner algunos ejemplos. Sí, en el caso de Venezuela es exactamente todo lo contrario. Entonces la pregunta es, nosotros nos fracturamos en diáspora. Los judíos se fueron en diáspora, transitaron 40 días por el desierto, apalancados en el gran libro. Nosotros nos fuimos en diáspora, apalancados por el dolor que nos ha sostenido en el afecto. Pero el temor es que el dolor y el afecto se pueden diluir con el tiempo. ¿Hasta qué punto esa venezolanidad desperdigada corre el riesgo de perderse? ¿Por qué? Porque la idea de la nación son valores fundantes. Y yo me quiero hacer una pregunta aquí. Cuando uno lee la Constitución de 1999, que esta es una de las cosas que la trivialidad nuestra la pasó por alto, pero que en definitiva tampoco es que la haya pasado por alto, sino que en Venezuela se escriben las constituciones y decía uno de nuestros más eximios constitucionalistas que era un librito amarillo que se cambiaba todos los años y se violaba todos los días. La Constitución nuestra dice en su primera norma, en el artículo 3, que los venezolanos tenemos derechos y libertades, pero que el Estado desarrolla nuestras personalidades. Y uno se pregunta, yo me preguntaba en aquel momento cuando escribí mi revisión crítica sobre la Constitución del 99, decía, ¿y cómo es eso de que el Estado me va a desarrollar mi personalidad siendo yo un hombre racional y libre? Me voy al artículo sobre la educación y me encuentro, la educación es un derecho humano que prepara a la gente para la libertad, pero agrega al final, pero es también un servicio público en manos del Estado para formar a los venezolanos y a las venezolanas de acuerdo a los valores de esta Constitución. Y ahí yo obviamente me dije, llegamos a la nación. ¿Qué somos los venezolanos? Y en el artículo 1 se dice, esta Constitución se interpreta a la luz del pensamiento y la doctrina del padre de la patria, Simón Bolívar. Me pregunto yo, ¿la nación venezolana ancla en el pensamiento y en la doctrina de Simón Bolívar el Libertador, con quien tenemos y hemos de tener gratitud perenne y permanente? Y esta es una respuesta que tenemos que darnos de manera cabal, Napoleón, porque si Simón Bolívar sigue siendo el molde, no nos quejemos entonces de vivir, como lo decía Rómulo Betancourt, largos tiempos de dictadura en medio de intersticios de libertades, pequeños espacios de libertad que son como una suerte de respiro que se nos da en una historia fatal de un hombre, como lo decía Bolívar en 1812, cuando él traiciona a Miranda en La Guaira. Miranda pensaba ir justamente de Curazao a Cartagena para volver a ingresar a Venezuela con la caída de la Primera República. Bolívar lo traiciona, va a Curazao y después a Cartagena y ahí escribe su gran manifiesto. ¿Qué dice ese manifiesto? Para quienes lo saben leer. Dice, ¿cómo se les ocurre a estos señores que están sentados en Caracas, en un Congreso General, una suerte de loquitos que se imaginan repúblicas aéreas, cuando Venezuela no es un pueblo preparado para el bien supremo de la libertad? Ahí se marcó el gran parteaguas venezolano, Napoleón. Porque ¿qué pensaban esos loquitos que estaban en 1811 sentados allí en ese Congreso General?
¿Y qué era lo que le molestaba tanto a Bolívar en aquel momento? Hay un librito que yo me voy a extender para mostrárselos. Es este que está aquí. Este es el primer libro que se publica en Venezuela en 1810, que se llama Calendario Manual y Guía Universal de Forasteros de Venezuela, impreso por la imprenta Gallagher y Lamb. Allí hay un texto sobre la historia de Venezuela, escrito por Andrés Bello. Y allí, adicionalmente, Andrés Bello se ocupa no solo de decir una cosa admirable, que por cierto dice, nos va bien en Venezuela, porque aquí se malograron las minas, sino que acto seguido publica la nómina de los loquitos que estaban sentados luego en el Congreso General de 1811. Eran justamente los egresados de la Pontificia Universidad de Santa Rosa de Lima y del Beato Tomás de Aquino, lo que más tarde se conocerá como la Universidad de Caracas y la Universidad Central de Venezuela. ¿Quiénes estaban allí? Juan Germán Rocio, Sáez, un cubano, por cierto, Francisco Javier Llanes, que presidió en un momento ese congreso y luego preside el Congreso de Paz. ¿Dónde estaba el gran parteaguas, Napoleón? Simón Bolívar estaba formado dentro del llamado derecho divino de los reyes, una parte de la escolástica medieval. Los otros estaban formados dentro de la visión de la ilustración hispana, española. ¿Qué decía la primera versión, la de Bolívar? El rey llega, lo elige el pueblo y es rey ahí para toda la vida porque está puesto por Dios. Nadie lo puede mover de allí. Y él ilumina y él tutela. La ilustración hispana, que es bajo los fueros de la cual se forman, entre otros Andrés Bello, que se va al exilio, nuestro primer exilado, nuestra primera diáspora, que no le permiten regresar a Venezuela. Esa primera diáspora se formó ¿dónde? Se formó bajo la ilustración española, que consideraba que su origen prístino como nación estaba en las constituciones que le dieron los godos a los españoles. ¿Y qué decían esas constituciones? Que después las recogen los fueros de Castilla. Nombramos al rey, pero si el rey no responde al bien común, al rey lo votamos y escogemos otro rey. Ahí hay dos grandes visiones. Esa visión de Bolívar luego la matiza ya en el siglo XX Laureano Vallenilla con su cesarismo democrático. Los fundadores de nuestra democracia, Rómulo, Jóbito, Caldera, esos miembros de la generación del 28 que 30 años después nos dan la República Civil, que se acaba 30 años después, en 1989, ellos en cierta forma tenían una suerte de situación dual. ¿Por qué? Porque ellos peleaban con Laureano Vallenilla Alán por haber escrito Cesarismo Democrático y hacer una apología de Juan Vicente Gómez. Resulta que Laureano Vallenilla describía al César, que era Simón Bolívar, que lo fue Guzmán Blanco, que lo fue Castro, que lo fue Gómez, que lo fue Pérez Jiménez. Y Rómulo y Caldera y Jóbito, cuando nos dan la experiencia democrática en 1958, nos dan una experiencia democrática de partidos, pero de partidos acaudillados, porque ellos echan los dientes y adquieren su experiencia bajo el modelo tutelar del general Juan Vicente Gómez. Obviamente, dentro de esos esquemas me pregunto yo, oye, ¿qué fue lo que nos pasó a los venezolanos? Bueno, una cosa muy sencilla, y este es el motivo del último libro, que fue un accidente, Napoleón. Yo revisando papeles en esta situación en que estamos nosotros, porque esta es una diáspora que vive también bajo distanciamiento social desde que salió de Venezuela. Yo tengo 3 años y medio encerrado en Estados Unidos, porque me siento encerrado fuera del país. Revisando los papeles, revisando las memorias,
me encontré, bueno, las grandes compilaciones de documentos que se han hecho en el país, que yo las cito en mi libro, y comienzo a revisar desde el primer instante, desde que llegó Cristóbal Colón a tierra venezolana, pasando por debajo de Trinidad, y a quien yo llamo el Ulises nuestro, porque sus barcas tratan de hundirse justamente en el choque de las corrientes entre el Orinoco y el océano, como le pasó a Ulises cuando pasaba por el estrecho de Mesina, según narra justamente la novela histórica de la época. Nosotros llegamos y se nos marca una huella, esa huella desaparece, repito, a la caída de la Primera República, porque cuando nos formamos como nación, nos reconocemos como diversos en realidades y logramos un modelo en donde había un consenso democrático entre esos actores y formas de poder que pudieran ser no permanentes para que no emergiese una suerte de Fernando VII. Esa era la experiencia que hoy en día todavía se debate en España, cuando en España se habla ya no de las autonomías, sino de las autonosuyas, como uno de los libros que se publicó durante la crisis de las autonomías. Nosotros éramos exactamente lo mismo, por tradición y por formación. Y nuestra formación liberal quedó allí, marcada con nuestros padres fundadores, que eran hombres de levita, no hombres de espadas. Y esa historia, trágicamente, cuando fuimos al colegio, esos 300 años fueron malditos. Y yo digo, ¿por qué no se nos enseñó la historia completa, con sus verrugas y con sus virtudes, con las partes malas, con las partes buenas, para decir, tenemos una experiencia y fuimos una nación que logró decantar? Pero nosotros con estos Césares que aparecen de tanto en tanto, da la impresión de que intentan escribir una historia siempre de nuevo, con lo cual el venezolano pasa a ser un hombre de presente, lo decía Maíz Vallenilla en 1955 en la Universidad Central de Venezuela. Hombres y mujeres de presente, pero a la vez seres no acabados. Y entonces concluyo con esto, Napoleón, la angustia mía, mi angustia existencial, obviamente es una angustia a lo mejor muy particular que nos compartirán mucho, es, ¿y después de la diáspora qué? ¿Nos disolvemos? Vamos a esa segunda parte. Eso que está diciendo usted lo sentí yo no con la profundidad y el estudio que usted tiene siendo estudiante. Y por eso fue cuando tuve la oportunidad, busqué a Francisco Herrera Luque para que hiciéramos en la emisora más popular que podía conseguir para que llegara al pueblo venezolano. Y nació la historia fabulada que todos los fines de semana solemos poner, aunque en estos días está suspendida porque estoy abriendo un segundo canal para separar las conversaciones de todo lo que es nuestra historia y nuestra música. Pero, y también considero lógico que todos esos líderes que forjaron nuestra democracia, Jovito, Betancourt, Caldera, ¿no?, la mayoría vinieran inclusive de la izquierda. Y por eso que tenemos unos partidos a semejanza del Partido Comunista, son partidos verticales. Todo este preámbulo es para preguntarle, ellos nacieron en una dictadura, se formaron en una dictadura y lucharon contra esa dictadura. Pero los jóvenes líderes de hoy que les corresponde estar al frente de la lucha, ¿no?, y del país, y de decirle al país qué es lo que tenemos que hacer los venezolanos, ¿no?, de convencernos para seguirlo, se formaron en este caos, pero ya no en un caos que venía de una dictadura, sino en algo peor, pero muchísimo peor, que donde se educaron y crecieron los líderes democráticos. ¿Qué espera usted de ellos? ¿Qué tienen que hacer ellos para realmente interpretar el siglo XXI? Eso que es el tema del programa, y después de la pandemia y de Donald Trump, ¿qué nos espera? Bueno, necesitamos unos líderes que salgan de donde y que se formen como, o es que no se necesitan ya líderes en el siglo XXI, que estamos apenas iniciando los cambios más radicales. Mira, tú tocas el punto central, o sea, has puesto el dedo en la llaga, ¿no?
Vamos a la parte primero venezolana y después la parte general. En la parte venezolana, ciertamente la generación desde el 28 se forma dentro de las ollas del marxismo. Ahí se produce una gran fractura. Fuenmayor toma el camino de la visión internacional comunista. Rómulo en su evolución avanza en búsqueda de una izquierda nacional, no atada con lo internacional. Va decantando hasta el punto de alcanzar esto que hoy en día se conoce como la socialdemocracia. Rafael Caldera y Frei, por el contrario, que viajan a Roma, beben fundamentalmente en las encíclicas de la Iglesia. Ahí hay dos apreciaciones que yo siempre me he hecho. Caldera desarrolló una experiencia política atado siempre en principios. Era el molde para la comprensión de la realidad. Rómulo y la izquierda, en el fondo, captaban la realidad a puñetazos y después buscaban interpretarla como un fenómeno netamente histórico. De allí justamente que se hubiese producido una suerte de parteaguas intelectual en donde más tarde, ya a partir del 58, se logra obviamente la convergencia Rómulo-Caldera alrededor de las convicciones democráticas. Ellos se formaron en dictadura, pero eran hombres de pensamiento. Eran Pero hombres le de... faltó, perdone que lo interrumpa, el gran líder de la generación del 28, que no fue de verdad más importante en la época democrática, porque tuvo que pasar toda esa experiencia gomecista, no en el exilio, sino en la cárcel, que se llama Jovito Villalba. Ese era el gran líder. Mira, No debo fue decirte, Rómulo. no, es que debo decirte lo siguiente, o sea, en la Universidad Central todavía se recuerda, no a Jovito Villalba, el líder, sino al maestro, al profesor Jovito Villalba, profesor de Derecho Constitucional, cuyas clases concitaban la presencia masiva de los estudiantes para escucharlo. Esto te revela que eran hombres de pensamiento, eran hombres de libros, eran hombres de biblioteca. Yo no le pido eso a la generación digital, porque la generación digital toma las grandes bibliotecas y las reduce en 140 caracteres. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. ¿En dónde está el problema central? En que ciertamente se produce, vamos a utilizar la expresión de Bauman, Simon Bauman dice que vivimos un tiempo en donde los grandes sólidos culturales se han roto, se han fracturado. Y yo diría, bueno, está bien, los sólidos culturales nuestros, ¿cuál es básicamente el sólido cultural nuestro? Bueno, el Estado, el Leviatán, después de la dispersión medieval, nos juntaron en Estado y nos dieron una bandera. Y con esas banderas hemos arrastrado hasta el tiempo actual. Las grandes guerras en Europa eran justamente para ver hasta dónde llegaba la bandera, si la bandera era más larga o era más corta desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista territorial. Naciones Unidas, que está ahí como una suerte de paquidermo propio de un museo antropológico, en donde se reúnen estados de bandera que han desaparecido, que no existen, y por eso esas Naciones Unidas de nada sirvió durante la pandemia, porque lo cierto, Napoleón, es que en medio de la pandemia, que es la primera guerra global, viral, para llamarla de alguna manera, o bacteriológica, no apareció ningún organismo multilateral para salvar a los pueblos, sino que cada pueblo ha tenido que salvarse por sí solo en sus comunidades, en sus alcaldías, en sus gobernaciones y cuestionando inclusive a los presidentes. Aquí han tumbado a un presidente en Estados Unidos por el tema del coronavirus. Sale el señor Trump y entra ahora el señor Joe Biden. Esas patrias de bandera, bueno, se difuminan con el ingreso al mundo digital, pero mi perspectiva es que está bien, se acaban los sólidos culturales. Y Bauman dice, ingresamos en un espacio ahora de liquideces culturales. La liquidez es como el agua, todo se mueve para todos los lados. Yo me decía, cuando cae el muro de Berlín e ingresamos a la edad de la inteligencia artificial, eso lo planteaba Huntington desde la escuela norteamericana. Bueno, vamos a un choque de civilizaciones y de cultura. Y Yatami desde Irán
planteaba algo importante. Él decía, no, 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 choque de civilizaciones no. Ahora que ha cambiado todo, vamos a un diálogo de civilizaciones para encontrar nuevas verdades alrededor de distintas culturas. Yo me decía, bueno, quienes venimos de la civilización milenaria de 2000 años, judeo-cristiana, greco-latina, podemos decir, bueno, nosotros tenemos como punto de partida el decálogo, que es cada quien se respeta a sí mismo para respetar también a los otros. Se respeta en su dignidad y reconoce la dignidad de los otros. Somos personas unas, número uno, cada uno de estos podemos ser internautas, pero somos experiencias únicas, porque cada uno, dos hermanos, hijos del mismo padre y de la misma madre, tienen una proyección y una personalidad totalmente diferente, por más que los genes los hayan unido, pero a la vez no ejercen su vida frente a sí mismos, sino ejercen su vida frente a los otros y ante los otros, junto a los otros. Entonces yo decía, bueno, ahí está nuestro patrón civilizatorio. Vamos al diálogo. Llega el 2005 Napoleón y aparece un presidente en España, José Luis Rodríguez Zapatero, producto de un acto de violencia en Atocha, y va a Naciones Unidas y dice, no, 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 es alianza de civilizaciones. ¿Qué había ocurrido en el mundo? Se habían caído los primeros sólidos culturales, los del capitalismo, cuando derrumban las Torres Gemelas de Nueva York. ¿Y qué dice Zapatero? Oye, viene la persecución al terrorismo. Plantea la Alianza de Civilizaciones en Naciones Unidas. ¿Con qué propósito? Dice, no, no, es una alianza cultural contra Occidente, porque no podemos permitir que el Occidente persiga el terrorismo. ¿Por qué? Porque es que el terrorismo es la consecuencia de causas sociales originarias, producto de las injusticias, y el mundo lo que tiene es que atender a las injusticias y no a los criminales, porque los criminales tenemos que tener con ellos comprensión, tolerancia, acompañamiento. Oh, sorpresa, llega 1990, 91 y uno lee los documentos del Foro de San Pablo, las primeras manifestaciones de Castro, y dice, nos van a perseguir por narcotraficantes. Y lo primero que se logra después bajo el gobierno del presidente Obama es el entendimiento en diálogo con los narcotraficantes. Ya avanzamos hacia la legalización de la marihuana. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Lo que faltaba era el derrumbe de los predios vaticanos, que eran los otros sólidos culturales. Papa Francisco, el 21 de diciembre de 2019, en el momento previo a la pandemia, ¿qué nos dice a los venezolanos, a los latinoamericanos, a los miembros del mundo occidental? Señores, llegó a su final la civilización cristiana. Ya no somos la primera verdad, tampoco la segunda. Admitámoslo, bueno, vamos a un diálogo. No, no, es que el diálogo es contra Occidente. ¿Por qué? Porque él da por muerto en ese documento a la civilización judeo-cristiana. Dice, quiero entonces una iglesia digital. Lo dice el 21 de diciembre de 2019. Llega febrero en plena pandemia, quiero una iglesia con rostros amazónicos. ¿Cuál es la conclusión de todo esto, Napoleón? Fíjate que el Foro de San Pablo, cuando arranca su situación de orfandad, dice, ¿a dónde me amarro? Oye, me amarro a las raíces históricas. Volvamos a Bolívar en Venezuela, a Martí en Cuba, a Sandino en Nicaragua. Por cierto, es lo que hace Trump en Estados Unidos para llegar al poder hace 4 años. Dice, volvamos a las raíces norteamericanas ya que hemos perdido el artificio de la patria de bandera. Bueno, hoy en día castigan a Trump por haber hecho eso y lo acusan de nacionalista. El Foro de San Pablo abandona el fuero histórico. En Venezuela ya no se habla de bolivarianismo. Ya no se habla de martinianismo en Cuba, ni de sandinismo ya en Nicaragua. Pasados 30 años, del 89 al 2019, ahora se habla de progresismo y de diversidad identitaria. ¿Por qué? Porque se fracturó el Estado y generó ahora nuevas realidades identitarias. O soy afrodescendiente, o soy originario, o LGBT, o pare de sufrir, o soy ambientalista. Entonces, frente a esa dispersión,
en donde el mundo del Foro de San Pablo se aproxima al mundo del capitalismo global que muere al morir la materia, desaparece el debate entre el marxismo y el capitalismo, aparece el globalismo, hay una narrativa y la están empujando. Me pregunto yo, Venezuela y América Latina se quedan en el ferrocarril de la historia esperando el dictado de las nuevas realidades globales para descubrirse en su nuevo ser, o tenemos nosotros algún ser que transmitirle a nuestra gente, a nuestros próximos. ¿Nos va a bastar la bandera y el escudo de Venezuela? ¿O hacemos un ejercicio, por lo menos, de regreso hacia atrás, porque uno regresa hacia atrás para corregir el rumbo? Yo lo he hecho revisando, por ociosidad, digámoslo, los 300 años de historia que nos ocultaron hasta 1812. Entonces me pregunto, los actores políticos contemporáneos, así como está funcionando el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla, el Partido de Izquierda Europea, los sectores capitalistas del Foro de Davos, los globalistas integristas que han logrado una convergencia frente a un diseño de un nuevo orden global. Ya veremos si se apalanca. Se está construyendo porque tiene que durar por lo menos los próximos 30 años. Se acabaron los 30 años del 89 al 2019 y arrancan otros 30 años. La gente nuestra, ¿qué hace? Están pensando en cómo van a diseñar nuestro Banco Central, o a quién le van a dar nuestra industria petrolera, o cómo se va a dividir las acciones de esa empresa, o cómo va a ser la economía, si es dolarizada o no es dolarizada. Eso es pastoreo de nubes, Napoleón. Porque para poder fundar, y eso lo tenía Rómulo, lo tenía Caldera, lo tenía Jóbito, lo tenía Simón Bolívar dentro de su visión, y esa visión la tenían los padres fundadores civiles nuestros de 1811. ¿Qué tenían? Una visión antropológica. Si tú consideras que el ser humano es un ser pensante, racional, que se sobrepone a la naturaleza, que la naturaleza es una casa común, que para conservarla no es que yo debo entenderme con la naturaleza como lo pide el Papa Francisco, sino como lo decía Papa Ratzinger. Debo entenderme a Asdrúbal Aguiar con Napoleón Bravo para que en nuestra relación respetuosa cuidemos la casa común. Entonces, frente a esos hechos que están ocurriendo, ¿cuál es la visión antropológica que se tiene? La visión en donde el ser humano se nos está diciendo en este distanciamiento social, y esta es la ecuación. Tú y yo estamos presos en nuestra casa en este momento. Ahora más que se nos dice que va a rebrotar de nuevo la pandemia. Pero desde afuera, el mundo global nos dice, miren, no, las cosas están funcionando perfectamente bien. La naturaleza ha logrado readquirir sus leyes evolutivas. Está frondosa. Y las plataformas digitales, fíjese, les sirven a ustedes los alimentos y les permiten comunicarse. ¿Quién gobierna? Bueno, gobierna el dueño de Zoom, el dueño de Twitter, el dueño de Instagram. Y ese es el gran debate. Ese fue el debate, por cierto, del señor Trump con el dueño de Twitter antes de que comenzara esto. Eso fue el gran debate de Trump con los chinos por el tema de la tecnología 5G. Y aquí vuelve la pregunta. ¿Y dónde quedamos los que estamos presos en nuestras casas como seres racionales y pensantes? O sea, tenemos que volver a restablecer la ilustración como en la Revolución Francesa. Aquí debo decirlo con todo respeto porque le tengo gratitud personal por razones propias y familiares, pero discrepancias intelectuales frente a sus posturas políticas, no las religiosas, con Papa Francisco. Él saca la encíclica Fratelli Tutti, la fraternidad universal, que es la base intelectual de la masonería, tesis que él arguye en el año 2015 en Naciones Unidas, y atrás quedó la libertad y la igualdad con la cual nos construimos nosotros intelectualmente, políticamente, culturalmente, ideológicamente, y sabia que recibió, por cierto, nuestra generación de actores y de líderes políticos, en la pelea entre la libertad y la igualdad. Y ya desde el Vaticano, en una suerte de pensamiento vaticanista postliberalista, se nos habla de la fraternidad universal. Vuelvo a la pregunta.
nuestros actores, los que están allí peleando entre la consulta y la elección. ¿Qué visión antropológica le están ofreciendo a los venezolanos? ¿Contamos los venezolanos como seres racionales y pensantes, con autonomía crítica, con capacidad de discernimiento? ¿O nosotros somos los venezolanos que se imaginaba Simón Bolívar en 1812, un pueblo que no está preparado para el bien supremo de la libertad? Eso creo que es la primera pregunta, porque sin eso nosotros no nos podemos constituir. A nosotros se nos ha dicho, Napoleón, que hemos tenido 26 constituciones. Mentira. En Venezuela no existen 27 constituciones. Cada gendarme modificaba un artículo, como se hace aquí en Estados Unidos, sobre la base de las enmiendas. Ellos dicen tener una sola constitución, pero bueno, una playa de enmiendas permanentes. Nosotros, como buenos gendarmes, modificamos un artículo para ponerle nuestra firma a la constitución. Es una desviación muy personal. Yo recuerdo, hago una confesión trivial. Yo tuve la oportunidad de encargarme de la presidencia en 3 oportunidades en el año 98. Y recuerdo, esto pensaba yo mucho en un hombre a quien yo admiré muchísimo, que era Edgar Sanabria, presidente de la transición del 58 después de Larrazábal. Un hombre de una inteligencia suprema que no lo recuerdan ni siquiera nuestras generaciones, profesor de Derecho Romano. Y él me decía, en mis pocos días yo quería dejar algo, y se me ocurrió la autonomía universitaria. Bueno, yo en los 3, 4 días, 5 días que habré estado en cada oportunidad en el ejercicio de la presidencia, yo decía, bueno, podré firmar una ley para que quede mi nombre allí. Esa tentación hacia la gendarmería, en el fondo se reduce a ¿qué? Que el patrón del ser venezolano sigue atado a la figura del gendarme necesario, del traficante de ilusiones, del padre bueno y fuerte, como se hacía llamar Juan Vicente Gómez. Vuelvo a la pregunta. Los líderes nuestros que resuelven las cosas no mirando al árbol, menos imaginando el bosque, sino golpeándose con el árbol que no le permite ver al árbol, están en el debate entre la elección del 6 de diciembre y la posible consulta. Me pregunto, cuando uno consulta al pueblo, no le entrega una visión antropológica. Eso lo hacían los candidatos presidenciales cuando presentaban sus programas. Uno leía los programas del MAS, o los programas de AD, los programas de COPEI, los programas históricos. No hablo de esos recetarios comunes de última hora a finales del siglo XX, sino había una visión antropológica. Tanto la había, Napoleón, que el gran debate que tuvo que zanjar Andrés Eloy Blanco en la Constituyente de 1947 era nada más y nada menos que el pleito entre Rafael Caldera y Luis Beltrán Prieto, porque Caldera insistía que, al igual que nuestras constituciones originarias, teníamos que iniciar el texto invocando a Dios Todopoderoso. Concluyó con esto. Acaba de fallecer el presidente Valéry Giscard d'Estaing de Francia. Se le planteó encargarse de la redacción de la Constitución de Europa, que no salió adelante porque fue rechazada en referéndum iniciales en Europa. El debate en Europa, ¿cuál era? 2000 años de historia, civilización judeo-cristiana, greco-latina, todos de los griegos y los latinos, los israelitas y los cristianos, en sus distintas confesiones, parten el todo cultural desde un reconocimiento a algo superior. Usted tiene que encabezar la Constitución invocando al Dios de nuestra civilización. No, nada. No fue posible convencerlo. Y en esa neutralización nos invadieron en Europa los musulmanes, que sí llegaron con sus convicciones raizales y fundamentalistas, y que comienzan en este momento también a participar en el diseño del nuevo orden global. ¿Dónde estamos nosotros? Me pregunto. ¿Dónde estamos nosotros? De todo lo que habló, que es apasionante, hay una cosa que yo quisiera que nos aclarara. Porque hay muchísimos venezolanos, yo creo que buena parte de la clase media, o lo que era clase media venezolana,
que es la que le preocupa a estas ideas. El resto estará muy arriba haciendo negocios con el nuevo poder y el nuevo dictador, porque si no hacen negocios fáciles, y más abajo, porque tienen que comer todos los días y tienen que buscar el pan de ese día para sus hijos y demás. En todo eso me gustaría que aclarara que lo que está pasando en el mundo, si es verdad que es que hay un grupo, nada nuevo por cierto, lo único nuevo es que ahora como está el Twitter, se ha multiplicado y se ha popularizado, porque yo eso lo escuchaba en los años 70, de que hay un gobierno superior que se ha puesto de acuerdo, ¿no?, por encima de todos los gobiernos, que está haciendo todo esto, que va a acabar con buena parte de la humanidad que no consume suficiente, que además nos va a meter un chip como si no existiera, por ejemplo, las tarjetas de crédito, ¿no?, que saben exactamente qué consumimos, dónde estamos, qué gasolina y todas esas cosas. Si eso es verdad, que existe un gobierno superior que ha logrado el gran milagro que ni siquiera el Vaticano ha logrado, ¿no?, a lo largo de la historia, que tantas veces se ha dividido y salió el protestantismo y demás. Y entonces se ha puesto de acuerdo un grupito para que el resto de la humanidad, incluyendo naturalmente Rafael Caldera, cuando era presidente, por eso se lo pregunto, que usted fue presidente encargado, fue ministro del Interior, si se enteró de las órdenes que le daban desde no sé dónde, ¿no?, si eso existe o que es parte de la evolución o involución, como lo quieren llamar, evolución muchas veces, involución será en otras oportunidades, porque somos seres humanos y no somos perfectos, ¿okay? ¿Por qué pasa lo que está pasando? Si es el comunismo que está organizado y que son más organizados e inteligentes que nosotros los occidentales para acabar con Occidente, o por qué ha sucedido y está sucediendo todo eso. Mira, yo no creo que es que hay una mano divina detrás de todo esto que cambia el orden arbitrariamente. La historia se hace de largos procesos, Napoleón. Por eso ponía yo ese ejemplo. En Venezuela, el diseño, la imaginación de nuestro proyecto democrático viene del año 28. Pasaron 2 generaciones, 30 años, y logra cristalizar por un accidente, sí, un accidente histórico que encontró a hombres preparados para el desafío que era construir una democracia civil y de partidos en Venezuela. En base a lo que existía, en base a su historia, en base a su educación. Claro, luego del año 58 al 59 que asume el gobierno, el último gobierno de partidos que tiene Venezuela, que semejante a lo que fue la experiencia de la democracia partidaria, es el de Jaime Lucinchi. En el año 89 se produce un quiebre demencial. Llega al poder el presidente. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice que hubo un quiebre demencial en el 89? Mira, hagamos comparaciones porque esto es bueno, interesante. Cuando nosotros en el 59 estábamos pensando en alcanzar el voto universal, directo, secreto y la democracia, los americanos estaban viajando a la luna. En el año 89... Bueno, viajando a la luna 10 años después. Bueno, año 59. Año 89, okay. 30 años después, pasadas 2 generaciones, cae el muro de Berlín, ingresa el mundo a la tercera revolución industrial, la digital. Se producen las fracturas violentas en el Caracazo, en Caracas, y en Tiananmen, en China. Era la primera manifestación de la fractura de la cárcel del Estado, para llamarla figurativamente. Se fracturaba la cárcel del Estado como consecuencia de la caída de los referentes ideológicos y del ingreso al mundo digital. ¿Cuál fue la respuesta en Venezuela ante estos hechos? 2 actores fundamentales, no quiero mencionarlos para no molestarlos. Dicen, se acabaron las ideologías. Arturo Uslar Pietri escribe un editorial en Madrid, en el ABC, y dice, cambió la historia y no se derramó una sola gota de sangre.
Resulta ser que, bueno, es cierto, cayó la experiencia del socialismo real, se agotó el comunismo, pero los marxistas no se fueron a Marte. Y los marxistas, después que enterraron a su deudo, a su víctima, a quien fuese, tuvieron que pasar el dolor y reconvertirse. Y lo comenzaron a hacer en el año 89, 90 y 91 del Foro de San Pablo. Y Castro da un paso adelante y dice, si tengo que meterme a capitalista, me meto. El documento de San Pablo del año 91, ¿qué dice? Dice exactamente, vamos a usar la democracia, vamos a la vía electoral, candidatos nuestros están ganando en distintas partes de América Latina, pero eso sí, y hace la advertencia, esta forma de elecciones plutocráticas hechas por individuos que no comparten con nosotros nada, se acabaron. Nosotros llegamos al poder para quedarnos al poder, llegamos por la vía electoral para quedarnos en el poder de manera permanente. Hoy en día se está debatiendo si los presidentes tienen o no derecho humano a permanecer en el poder. Llega el año 2019 y el Foro de San Pablo se reúne con el Partido de la Izquierda Europea y uno lee el documento, es un documento que tiene que ver básicamente con ¿qué? Con mundo digital, mundo ambiental, problemas identitarios. Cuando uno revisa la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿qué nos dice? Mundo digital, mundo natural, mundo identitario, pluridentitario. Vale decir, la dispersión frente a la unidad del Estado. Oh, sorpresa, 2015, Papa Francisco va a Naciones Unidas y endosa como agenda propia la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Yo, que tengo una debilidad por los sólidos culturales, ¿qué hice? ¿Qué harías tú, Leopoldo? Oye, déjeme buscar la democracia en el documento, déjeme buscar el Estado de Derecho en el documento. Eso no existe allí. Entonces, estas son consecuencias de procesos. Y por eso vuelvo de nuevo al tema venezolano. Mientras todo esto está ocurriendo y va avanzando, porque se están creando categorías constitucionales que irán a decantar en su instante. El multilateralismo fracasó. Fracasó, no es que fracasó, se agotó, porque lo que nos dejó la Segunda Gran Guerra era una comunidad de estados. Lo que tenemos hoy en día son comunidades de poderes transnacionales que desbordan las fronteras de los estados, que se articulan en el plano financiero. Por eso es que se ha hecho tan tremendo el tema de la lucha contra la criminalidad, porque se transnacionalizó y no hay ley nacional que logre frenarlos. Tendría que haber una actuación internacional, pero la lógica de Naciones Unidas es un parque jurásico. Y voy a este ejemplo que ojalá puedan entenderlo quienes me escuchan. Nosotros sufrimos como venezolanos mucho con el informe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque en el fondo era descubrirnos no en los crímenes de lesa humanidad del señor Maduro, sino hacernos una reflexión como la que se hicieron los alemanes durante la Segunda Gran Guerra. ¿Cómo fue posible que en Alemania se instalase el mal absoluto? Papa Ratzinger le decía al Parlamento alemán en el año 2008, señores, ¿ustedes saben por qué fue posible reconstruir Alemania? Porque quedó un grupo en la resistencia que lograba separar lo que era el derecho formal y vigente, pensemos en la Constitución del 99 de Venezuela y las elecciones que se hacen de manera formal y las consultas, logró separar el derecho vigente impuesto por el nazismo de lo que era la justicia. No perdió el discernimiento y eso le permitió después reconstruirse a los alemanes. En el caso nuestro, vuelve de nuevo la pregunta, o sea, nuestra capacidad de discernimiento frente a estas realidades, ¿dónde está? O nos vamos a quedar en el último vagón de la civilización. Mira, esto para nosotros es muy triste como venezolanos, Napoleón, y uno quizás lo pone de lado porque nosotros estamos golpeándonos con los árboles sin mirar el bosque. Y por esta razón... Pero entonces lo que entiendo que usted le pide a nuestros dirigentes es que... Algo muy elemental, no, algo muy elemental, Napoleón. Siéntese una hora, debatan entre ustedes y escojan una antropología.
¿Qué es una antropología? Mira, ¿usted cree que el ser humano es igual a una piedra o a un árbol? Papa Francisco acaba de decir que la naturaleza tiene derechos, como lo tienen los seres. Ustedes son iguales. Bueno, entonces, si es así, vamos a someter al ser humano o a las leyes evolutivas de la naturaleza o a las leyes del mundo digital, que tiene sus reglas. El mundo de los internautas se pega como los Uber, como los taxistas, se pega a una gran plataforma para poder sobrevivir. ¿O usted considera que el ser humano todavía en el siglo XXI puede ser el ser racional y pensante que corresponde? Y este es un tema que hay que estudiarlo. Esto no es especulación ni es una conspiración, Napoleón. Tú lo vas a entender perfectamente bien sobre la base de esta comparación. Mi generación era una generación, y la tuya, la generación del Homo sapiens. Hombres pensantes, racionales, con códigos, con confesionalidades, etcétera, etcétera. Llegó el Homo videns, que tú lo conociste, del que hablaba Sartori, el hombre de la televisión, el hijo de la televisión, que reducía la realidad del mundo ¿a qué? A lo que le ofrecía la imagen de la televisión. Y aceptaba aquello como audiencia acríticamente. Esa es la verdad. Llega el año 89 y nace el hombre Twitter. Y uno dice, oye, esto es un milagro. ¿Por qué? Porque el hombre Twitter tiene un pedazo del Homo sapiens, porque escribe, pero escribe 140 caracteres. Es metafórico. Bueno, los escritores de la Biblia eran metafóricos, pero él anuda su discurso a una imagen que la toma de la televisión o de la fotografía o de los videos, que no le importa si es la imagen que coincide con su narrativa, pero es lo que a él le satisface. Y ahí comienzan a nacer las verdades particulares, las fake news. No es que haya noticias de mentira en las redes, sino que son verdades para quienes las elaboran. Harari, el profesor israelita que viene escribiendo libros de mucha circulación, habla ahora del paso del Homo Twitter al Homo Deus ex machina. Y esto no es una locura. El Parlamento Europeo se reunió en el año 17 para discutir qué vamos a hacer ahora cuando le entreguemos parte del control nuestro a los robots. Porque estamos avanzando hacia un punto de la evolución no solo genética, sino robótica, que le permite a los robots desempeñar y desarrollar destrezas y habilidades y poder discernir entre una alternativa y otra alternativa. Cuando se equivoque el robot que tiene autonomía, ¿a quién le reclamamos? Porque en el pasado le reclamábamos a un señor pensante que cometió un crimen con cierta volición, con intencionalidad. Ahora, ¿cómo se fijan las reglas de responsabilidad en la sociedad de la cuarta y quinta revolución industrial, en donde el dominio comienza a entregarse fundamentalmente a la tecnología artificial? Napoleón, ¿cuánto tiempo pasó entre el Homo sapiens, la generación del 28, y la generación de la televisión? 30 años. Generación de Rómulo Betancourt, la generación del 58. Ya teníamos televisión blanco y negro en el año 58. 59. Llegamos a 2019 y tenemos en nuestras manos nuestros aparatos digitales. Y tú me decías antes de comenzar el programa, es que todavía no me adecuo a la nueva realidad. Bueno, mientras nosotros estamos aquí en el año 2019, 29, 39, 49, para el año 2060, la realidad global es otra. Entonces me pregunto, ¿dónde se queda Venezuela? ¿Se queda en la cola del ferrocarril pensando cómo se va a organizar el Banco Central de Venezuela y la industria petrolera frente a realidades que se están integrando aceleradamente desde el punto de vista global? Y en donde Occidente lo que está es pasmada, o sea, Occidente está asustada, y en donde aparece alguien que se le ocurre defender las raíces occidentales, lo acusan y lo lapidan casi como si estuviéramos en la Santa Inquisición. Usted está hablando de manera incorrecta políticamente. ¿Cómo se le ocurre hablar de raíces nacionales? Tú no puedes tener diferencia frente a determinadas cosas. ¿Por qué? Porque es una expresión incorrecta de acuerdo con los cánones de la corrección política emergente.
Me pregunto, vuelvo de nuevo, ¿qué visión tienen de los venezolanos? Porque, y aquí voy a un elemento crucial. La elección parlamentaria, ¿cuáles fueron los planteamientos que hicieron los parlamentarios frente al pueblo venezolano para ser elegidos el 6 de diciembre? Ah, que te voy a dar una nueva casa, ¿no? Que yo te voy a conseguir una beca, que te voy a dar tal cosa. ¿Qué cosa puede dar una Asamblea Nacional y hacer ofertas programáticas cuando hay un programa dominante? Viene una consulta y es una consulta, por eso es que yo le tengo miedo a las expresiones referendarias o las expresiones. Una cosa es la participación ciudadana, Napoleón, cuando tú la haces a nivel municipal, a nivel local, como ocurría con las repúblicas griegas. Y otra cosa son los referendas esos de naturaleza nacional, que los practicaban todos los dictadores en nuestra historia, porque al pueblo lo único que se le pregunta es sí o no. O sea, su capacidad de discernimiento es o lo toma o lo deja. Y me pregunto, ¿cuál es la visión antropológica de la del dictador? Bueno, que el ser humano es una cosa, es un número, es un dígito. Que yo tengo que formar. Entonces, los demócratas, perdóname, lo que no entendió, y aquí con esto sí te concluyo, ¿dónde nos perdimos recientemente? Yo hablé de la pérdida nuestra histórica. ¿Dónde nos perdimos nosotros recientemente? En que Venezuela se modernizó hasta finales del siglo XX. De 3 universidades pasamos a casi 400 instituciones de educación superior repartidas en toda la geografía nacional. Ya tú no tenías que estudiar primaria en la capital del estado y secundaria en la capital del estado, o ir a Caracas, o ir a Mérida, o ir a Zulia para estudiar en la universidad. Podías hacerlo desde cualquier localidad. Esa generación que llega a finales del siglo XX tiene pantalones largos. Es una generación pensante, racional, crítica, lo decía Ramón Velázquez, abandonaron sus casas para irse a la calle y se han quedado en las calles. Y el sistema tutelar de partido y la visión del gendarme necesario le quiere a esa población de universitarios pobres y empobrecidos que no tienen cómo conseguir la harina pan, pero que piensan, mire, respóndame sí o no, o lo toma o lo deja. Entonces, frente a las grandes cuestiones que se están debatiendo a nivel global, ¿qué visión antropológica tenemos nosotros sobre los venezolanos? Nuestra visión antropológica es el escudo, la bandera, el himno nacional o el concurso de Miss Venezuela. Apasionante todo lo que nos ha regalado esta clase magistral. Muchísimas gracias, además. Él es el doctor Asdrúbal Aguiar, que nuevamente está con nosotros. Él ocupó los puestos más importantes que puede tener un venezolano en su país, porque me faltaba el de presidente, y fue presidente encargado 3 veces, ministro de Relaciones Interiores, ministro de la Secretaría, gobernador del Distrito Federal, es educador, es jurista, es político, es escritor. Y ahí tienen ustedes la carátula del más reciente de sus trabajos. Además es director de IDEA, que es un grupo de intelectuales y pensadores y luchadores de diferentes países del mundo, que se reúnen para discutir todos estos problemas y los problemas locales de cada país. El más reciente trabajo ahí lo tienen, se llama La mano de Dios, huellas de la Venezuela extraviada. Debería preguntarle por qué metió a Dios en todo este lío, pero no se lo pregunto porque como él es tan buen conversador... No, brevemente. Bueno, dígamelo pues. Brevemente. Hay una marca de fábrica católica durante el proceso de conquista y colonización de Venezuela. Todo se organizó alrededor, fundamentalmente, de los monjes franciscanos, algunos jesuitas, etcétera, etcétera. Pero el nombre me vino por lo siguiente, porque leyendo algunos papeles del tiempo del general Monaga, tiempo posterior a mi libro, resulta que no había dinero con el que financiar a los grupos de soldados que estaban en la zona coreana. Y entonces les dicen desde Caracas, pídanle a los judíos de la localidad, a los comerciantes, que les den dinero para que ustedes puedan comer. Los judíos se negaron y entonces publicaron un pasquín que le pusieron el nombre La mano de Dios. Y esa noche hubo la noche de los cristales rotos en coro,
destruyeron y quemaron todos los comercios de los judíos que huyeron en ese momento hacia Curazao. Así que ahí está la mano de Dios. Puede ser la del poder o puede ser la de la iglesia, ¿no? Un abrazo, doctor Asdrúbal Aguiar. Un abrazo, Napoleón. Y gracias por este regalo. ¿Okay? Gracias. Feliz Navidad. Igualmente, feliz